Vamos a hablar de la producción frutihortícola, ¿no? Particularmente por lo que viene sucediendo con los últimos días, ¿no? Con lluvias intensas que tuvieron que ver con lluvias que cayeron en pocas horas, lo que debió haber caído en un mes. Vamos a charlar con el agrometeorólogo Ángel Olinuc. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Te saluda Ricardo Vera de este lado. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, por aquí estamos, con interés de saber un poco más acerca de cómo puede llegar a afectar, ¿no? Todo este cambio climático que estamos padeciendo estos días, ¿no? Con frío, con lluvias intensas. ¿Qué se espera para los próximos días y si va a afectar, ¿no? De alguna manera a todo lo que tenga que ver con la producción? Claro, a ver, hablemos un poquito de estos datos, como decía, de estos días, sí que fueron muy excepcionales ya, ¿no? Porque nosotros acá el día 2 de mayo tuvimos 247,5 milímetros ese día. Uh-huh. Ese valor superó a cualquier lluvia diaria de los 58 años que tenemos datos en nuestra localidad. No solo hablando de mayo, sino de cualquier mes del año, ¿no? Uh-huh. Así que eso es para resaltar por las consecuencias que trae, ¿no? Porque no en todas las localidades, pero en varias localidades se dieron estos valores extremadamente elevados, que todo el mundo creo que escuchó que de acá hacia Brasil, a medida que se iban hacia el Atlántico, uno se acercaba, fue peor todavía. Pero sí, sin duda que todo esto trae unas consecuencias negativas en muchos cultivos, no en todos, porque hay cultivos que soportan mejor, otros peor, ¿no? Pero digamos que en el tema de lluvia, últimamente, bueno, veníamos más o menos normal, como me informaban algunos, si hablamos por cultivos, las lluvias que fueron tan intensas, también excepcionales en el Niño, en noviembre, en octubre, sirvieron para que la yerba mate, por ejemplo, se recupere respecto a la sequía que tuvimos 4 años, ¿no? Uh-huh. Ahora, con estas lluvias tan abundantes en esta época del año, me decían que hay varios yerbales que comienzan a presentar ya la caída de hoja, que un poco es normal cuando llega el otoño. Pero cuando hay tantos días con lluvia y humedad alta, se intensifica ese fenómeno. Y eso significa pérdida para un productor, por supuesto, porque el que no cosechó la parte baja, las ramas chicas, lo que llaman los yerbateros, la viruta llaman mucho, eso es lo que primero cae. Entonces, si en esta época... ¿Sí? Sí, ¿qué producto podría escasear en los próximos meses con esta lluvia intensa que tuvimos? En cultivos como perennes no. No afecta a cultivos perennes como por ejemplo yerba mate o temas, no sé, tema forestal, todo no pasa nada. Ahora, en el tema de las hortalizas es donde más afecta. Todos aquellos que sembraron, hablando de los chicos, los pequeños productores, que hacen en esta época ya comienzan a sembrar las hortalizas y muchas veces lo hacen afuera a la intemperie. Directamente eso me informaban acá la gente de INTA, que se pierde todo. Entonces vuelven otra vez a sembrar porque directamente aquello fue una pérdida, digamos, total. Por ejemplo, ¿qué productos? Las hortalizas en general. Ajá. Todo lo que se hace en esta época, si uno habla que muchos siembran todavía el tema de la selga, de la remolacha, de la zanahoria, lechuga, repollo, todo eso se siembra también, ahora se trasplanta. Esas son plantas que se afectan rápidamente cuando la lluvia es muy intensa y que están afuera a la intemperie. Todo se perdió. Otras plantas como, no sé, hablando de mandioca, digamos, resisten bien siempre y cuando no estén en un suelo muy anegadizo. Uh-huh. Si están en un suelo anegadizo, el cultivo este producto se pierde, ¿no? Uh-huh. Y hay otras plantas que, bueno, que soportan, depende del momento como estaban, el maíz, por ejemplo,
El maíz estamos teniendo en la provincia como en el país y en muchos otros países serios problemas con lo que llaman la chicharrita, que afecta a la planta, que transmite una enfermedad, y eso también afectó seriamente en Misiones. Y en la costa del Uruguay, lo que me decían, también el tema del exceso de lluvia que no permite después la cosecha de lo que tienen, digamos, de producción. Y en el tema de la pastura para la ganadería, también es un tema muy serio, el exceso de lluvia. ¿Qué viene a ser la chicharrita? ¿Cómo? ¿La chicharrita qué viene a ser? Es como un pequeño insecto, digamos, que ataca las plantas de maíz y a su vez lo más serio ahí es que transmite una enfermedad. En el país hay pérdida de millones de toneladas de maíz, y en otros países lo mismo, porque es un tema muy serio y que este año sorprendió por la intensidad del ataque, en la pampa húmeda incluso. Pero acá ya es muy común y entonces requiere de un manejo muy cuidadoso con insecticidas y con un manejo, digamos, que el productor tiene que tener muy en cuenta. Claro. Y como que antiguamente el ataque era mucho más suave, capaz también, por decirlo de una manera, y ahora se ha generalizado que pasó a ser un drama muy, pero muy serio. Ahora, ¿qué sucede con la tierra, no? Porque, bueno, uno por ahí lo que puede llegar a comprender sin saber mucho es que cuando llueve mucho cuesta que absorba todo la tierra, ¿no? ¿Qué sucede particularmente con la tierra para el cultivo cuando sufre estos embates temporales, de los temporales que hemos tenido? Y es un tema muy, pero muy serio ese, porque tenemos que tener en cuenta que el suelo es como yo le digo a muchos productores, el capital que tienen, el capital más valioso que tienen, entonces es como que hay que cuidar muchísimo. Y el tema es que justamente un suelo tiene una capacidad de absorber hasta una cierta cantidad de agua. Cuando cae tanta agua, se produce un escurrimiento, y más todavía si el suelo no está bien cubierto, bien manejado. Lo que siempre el INTA insiste con todos los productores, con todas sus charlas, sus informes, es hablar del tema del manejo del suelo y hacer las curvas de nivel, y a su vez con cubiertas verdes. Entonces, tener lo mínimo posible un suelo totalmente despejado, digamos, desprotegido, porque es muy distinto si el suelo tiene, o un lote, digamos, curvas de nivel y cubiertas verdes que cubran totalmente el suelo, a un suelo que esté arado o sin curvas de nivel. La pérdida puede ser impresionante con una sola lluvia, como por ejemplo la del 2 de mayo que yo les decía, que cayeron 247,5 milímetros. Porque eso tenemos que tener en cuenta, que significa 247 litros de agua por cada metro cuadrado. Es una cantidad de agua, pero impresionante. Si el suelo, como en Misiones, que tiene, en general tenemos pendiente acá, entonces rápidamente se produce un escurrimiento, la erosión hídrica es muy, muy grande, destruyen los suelos, destruyen los caminos, el arroyo va a crecer rápidamente, se inundan después muchos terrenos están cerca de los arroyos. O sea, las consecuencias del manejo no adecuado de un suelo trae muchas consecuencias, porque no es solo la destrucción del mismo suelo, sino también de todo el resto, ¿no? Que se va a inundar un arroyo, se va a inundar crecer mucho un río, va a inundar toda la parte costera. Las consecuencias son realmente graves, ¿no? ¿Para cuándo se esperan se escucha mi voz reproducida? ¿Para cuándo se esperan para cuándo se espera la ola polar en los cultivos y y cuáles podrían terminar afectando? Y en nuestra zona a veces hablan del frío tan intenso, pero no siempre llegan con tanta intensidad en Misiones. Acá sabemos que estamos en una zona ya subtropical. Entonces, aunque haya frente frío muy intenso, no siempre llega. Ahora, en esta época, en el mes de mayo, ya estamos dentro de
la época normal de ocurrencia, digamos, aparte. Entonces, teóricamente hay cultivos que ya estarían terminando, finalizando el ciclo, y hay otros que, bueno, que sí o sí tienen que aguantar las consecuencias o daños van a sufrir. Por ejemplo, si en los próximos días llega el frío intenso, como por ahí se pronostica, no sé, las pasturas, por ejemplo, están en pleno crecimiento. Las pasturas son uno de los cultivos que en primer lugar sufren las consecuencias. Hay otros cultivos que, por ejemplo, para un productor chico, el cultivo de mandioca ya es algo que prácticamente finalizó, que ya cortan las ramas, que ya no le afecta tanto. Temas de cultivos anuales o cultivos perennes como yerba mate, como té, no es tampoco tan grave porque el té ya está finalizando la cosecha. La yerba mate es un cultivo resistente. Ahora, dentro de los cultivos hortícola hay muchos de ellos que son de invierno y hay otros que sí que pueden sufrir un poco las consecuencias de las heladas. Lo mismo pasa con cultivos como por ejemplo, que es chico, pero hay zonas que en Misiones se hace banana, se hace palta, son cultivos que son sensibles a las heladas, ¿no? Ángel, muy amable como siempre, que tenga buen fin de semana. Hasta luego, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y acá estamos a disposición de ustedes cuando desean llamar. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Buen día. Lo escuchábamos a Ángel Oliniuk, meteorólogo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, conversando acerca de cuáles son los cultivos afectados por este temporal que hemos tenido el 2 de mayo y también por las heladas que se vienen.